pasaje bíblico de hoy, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Además de las obras de la carne descritas en Gálatas, la segunda parte de Romanos capítulo 14, versículo 23 sentencia, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Repito, todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchos, cuando se enferman, confían más en los médicos y hospitales que en Dios. Pero solo cuando los médicos les dicen que ya no hay ninguna posibilidad para sanar, vienen para que ore por ellos. ¿Y qué es lo que me dicen entonces? Me dicen que creen que Dios los va a sanar por mi oración. Sin embargo, le pregunto, ¿es esa una confesión verdadera de fe o no? ¡Claro que no! Es una simple mentira. Confiaban en los médicos, doctores y hospitales, y solo cuando ya no hubo otra alternativa, vienen para que ore por ellos, y me dicen que ahora creen. Han gastado todo, casi todo su dinero en doctores y hospitales. Debían haber venido antes. No obstante, no lo hicieron porque no tenían fe en ese momento, ni tampoco la tienen ahora. Y Santiago capítulo 4 versículo 17 declara, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si sabe que algo es bueno y verdadero y no lo hace, eso es indudablemente pecado. Después de todo, cualquier cosa que no agrada a Dios es pecado. Tal vez se pregunte, por ejemplo, si un nuevo creyente miente, ¿no será salvo? Hay mentiras que no conducen a la muerte y también hay otras que sí son de muerte. Hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. Les doy un ejemplo. Ustedes mienten a menudo, muy pocos nunca mienten. Digamos que ha dejado de venir a una que otra reunión de oración y que su líder de célula lo sabe. Ahora bien, el líder le pregunta, ¿por qué no ha venido a orar? ¿Por qué siempre falta a las reuniones de oración? Fíjese, usted ha dejado de venir solo un par de veces. Sin embargo, su líder le ha dicho que usted nunca viene. Esa es una mentira. Otro ejemplo, supongamos que hay algo apetitoso para comer en la mesa y viene alguien y se come la mitad del entremés y deja la otra mitad. Entonces, otra persona le dice que se lo ha comido todo. Todavía queda la otra mitad. Así que esa es también una mentira. Si no pudiera ser salvo por esa clase de mentiras, le pregunto, ¿quién podría hacerlo? Ahora bien, con esto no quiero decir que puede mentir. ¡Claro que no! No deberá decir ni aún esa clase de mentiras, pero eso no significa que por ello no será salvo. No obstante, por eso no tendrá una buena morada en el cielo, porque no alcanzará la total santidad. Sin embargo, si por ejemplo estafa a alguien para beneficiarse, eso ya será un pecado grave. Si miente con la intención premeditada de engañar, eso ya será una mentira grave. Engañar o perjudicar a otros buscando su propio beneficio es mentir con premeditación y alevosía. Hay mentiras que no buscan dañar con maldad y otras que sí contienen esa dosis de perversidad. Si no se arrepiente de estas últimas, no podrá ser salvo. Usted debe saber discernir todo esto. Por cierto, luego de aceptar al Señor como su Salvador, no podrá inmediatamente despojarse de todos sus pecados. No obstante, si aún no ha podido hacerlo completamente, si ora y procura corregirse, estará en este proceso de transformación y ello significará que tiene fe. Dios no lo considerará más como impío, sino como justo y reconocerá que tiene la suficiente fe para ser salvo. Pero
si ni siquiera trata de dejar el pecado, sino que aún comete las obras de la carne, incluso si confiesa que cree, esa será una mentira. Por eso, si realmente cree en el Señor y peca sin intención, deberá inmediatamente arrepentirse tan pronto se dé cuenta de ello, y de esa forma su corazón se irá purificando. Volviendo a los padres del niño que tenía las manos torcidas, si ellos se hubieran arrepentido inmediatamente y hubieran orado por ello, eso no se hubiera vuelto a repetir. Si el padre arrepentido hubiera confesado que había discutido con su esposa y que se había enojado con ella y que por eso no había venido al culto del domingo, entonces no hubiera pasado nada de eso. Pero debido a que no se arrepintió, el niño volvió otra vez a enfermarse. Además, yo no sé por qué discutió con su esposa, pero aún así debió venir al culto el domingo. El malentendido fue con su esposa, y venir al culto el día domingo es con Dios. Pregunto otra vez, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? Incluso si discutió con su esposa, pudo haber venido al culto y al regresar a casa hubiera hecho las paces con ella. Hermanos, nunca deben hacer algo que los pueda separar de su comunión con Dios. En especial, asistir al culto el domingo es algo que afecta directamente su vida. Dios no quiere que discuta con su cónyuge. Sin embargo, entre los pecados hay pecados que pueden ser perdonados y hay también otros que no pueden ser perdonados. En la Biblia vemos que hay pecados que, si tiene fe en Dios, nunca debería cometerlos. Es decir, pecados que son de muerte y que no pueden ser perdonados. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17 citan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hermanos, ustedes ya han oído del pecado que es de muerte y del que no es de muerte, y saben cuáles son. Continúa el versículo: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Hermano, deberá orar por los que cometen pecados que no son de muerte y prevenirlos para que dejen de pecar. Sin embargo, debe saber que hay pecados que son de muerte que no pueden ser perdonados. Consideremos ahora cada uno de los pecados que son de muerte. Primero está la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo, capítulo 12, versículo 31, declara: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Hermano, si blasfema contra el Espíritu Santo, es decir, si condena, se burla o critica las obras del Espíritu Santo, ni siquiera podrá arrepentirse. El arrepentirse y alejarse del pecado también es producto de la gracia de Dios. Dios tiene que darle el espíritu de arrepentimiento, pero si no lo hace, no podrá arrepentirse. También en Lucas capítulo 12, versículo 10 se lee: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hermano, hablar en contra del Espíritu Santo es hacerlo literalmente. Por ejemplo, si al ver las sanidades y milagros que se hacen por el poder del Espíritu Santo, dice que son obras de demonios o de Satanás, eso será hablar en contra del Espíritu Santo. Es afirmar que el Espíritu Santo es un inmundo y sucio demonio o que es Satanás. Igualmente, blasfemar contra el Espíritu Santo es negar con maldad que los milagros y señales son obras de Dios, o es estorbar e impedir que el propósito de Dios se cumpla. Es el caso de alguien que con mala intención califique de secta o difunda falsos rumores y critique a cualquier iglesia cristiana donde se den milagros. Esto no es blasfemar en contra de un hombre, sino es oponerse a Dios y es, asimismo, obstaculizar el cumplimiento de sus propósitos. En Marcos capítulo 3, versículos 20 al 22, podemos ver a los judíos blasfemando en contra del Espíritu Santo y oponiéndose abiertamente a su obrar. El pasaje dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, cuando
lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Es decir, la gente creía que Jesús estaba loco o perturbado. Continúa el pasaje: pero los escribas que habían venido de Jerusalén, esto es, los que conocían la Biblia más que otros, finaliza la cita, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Hermano, cuando Jesús echaba fuera demonios, los religiosos decían que lo hacía por el poder del príncipe de las tinieblas. Durante su ministerio, el Señor solo hizo lo bueno, dio esperanza al pobre, sanó a los enfermos, les predicó del reino de los cielos, dio a conocer quién es Dios y que hay un cielo y un infierno. Repito, solo hizo lo bueno. No obstante, esos hipócritas decían que el Señor engañaba al pueblo tentándolos por Belcebú. Le pregunto, ¿acaso Jesús engañó al pueblo y los incentivó a que pecaran? ¡Claro que no! Él más bien los aconsejó e instó a que dejaran de pecar y que vivieran una vida recta y correcta. Sin embargo, ellos decían que era un impostor. Entre los que oyeron las noticias de Jesús, los que tenían buen corazón creyeron en el Señor. No obstante, los malvados no creyeron, sino más bien esparcieron rumores perversos en contra del Señor. Además, no fueron los gentiles quienes no reconocieron al Señor Jesucristo, más bien fueron los escribas y los fariseos, vale decir, los que estudiaban y se suponía sabían la palabra de Dios, los que no lo hicieron. Creían que cumplían la ley de Dios solo memorizándola y, sin embargo, no la practicaban en su vida diaria. No interiorizaron la palabra en su corazón. Por eso, sus ojos espirituales estaban cegados y no pudieron reconocer a Jesús, el mismo Verbo, el Dios encarnado, y finalmente condenaron y se opusieron al Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, versículos 23 al 26, declara: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hermano, durante los 500 años que reinó una dinastía en este país, la nación fue invadida por otras naciones debido a sus luchas internas. Asimismo, la guerra de Corea se produjo por divisiones internas. Las disputas no llevarán a una nación a permanecer firme ni unida. Los habitantes de un país deberían estar unidos para bien de la nación. Entonces, ese país se convertirá en una nación poderosa. Escuche bien esta parte de la Escritura: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermano, si hay contiendas en su familia, no habrá paz. Los niños estarán siempre nerviosos debido a las peleas y discusiones. No querrán quedarse en casa. Como no hay paz en el hogar, tan solo viendo el rostro del padre se pondrán nerviosos y no querrán quedarse en casa. Por eso, esos niños no crecerán bien. Y como el padre siempre estará peleando con su esposa, no tendrá paz en su corazón y tampoco le irá bien en el negocio. Finaliza la cita: y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Esto es lo que dijo el Señor: Satanás no luchará contra sí mismo. Un país ni una familia podrán permanecer firmes si tienen problemas internos. Aún en el mundo de los espíritus malignos se guarda un estricto orden. Los demonios no echarán fuera a otros demonios, ni Satanás echará fuera a Satanás. Algunos dicen que si un hechicero o un chamán realiza un exorcismo, los demonios se calman. Esto no es porque Satanás echa fuera a Satanás, es porque el demonio se calma por un momento debido a que a través de ese ritual pagano el demonio recibe su alimento espiritual, es decir, recibe adoración. Y como el demonio está quieto, el dolor se va. Los demonios le causan dolor no a través de microbios ni enfermedades, tan solo le hacen sentir dolor, pero luego de un rato le provocarán un mayor dolor para que
lo adore más. Observen a sus vecinos o parientes que practican esta suerte de exorcismo, brujería o que van a los chamanes. ¿Acaso basta con ir solo una vez? Tienen que hacerlo siempre. Los demonios se calman y se callan por un momento cuando reciben el alimento del ritual. Sin embargo, cuando quieren más adoración, provocarán de nuevo el dolor. Por eso, en un año, probablemente la familia entera habrá pasado por el chamán, exorcista o brujo. Cuando lo adoran de nuevo, el demonio se calmará por un rato y luego de un momento comenzará de nuevo a molestar. Y si esto continúa, toda la familia quedará arruinada. El resultado final será la ruina total. Los niños sufrirán enfermedades incurables y deformidades físicas. No podrá echar fuera a los demonios por medio de exorcismos, de rituales mágicos o poniéndoles amuletos. En vez de alejarlos, estarán llamando a más espíritus malignos. Por eso, para echar fuera a los espíritus inmundos, deberá tener mayor autoridad espiritual que esos espíritus. El único que es más fuerte y poderoso que Satanás es Dios y podrá tener dominio sobre esos espíritus inmundos solo si el Espíritu Santo, quien es uno con Dios, obra a través de usted. Los siguientes versículos 28 y 29 declaran: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hermano, el Espíritu Santo es Dios, y si blasfema de las obras de Dios, diciendo que son obras de demonios, o habla en contra y se opone a Dios, le pregunto, ¿cree usted que podrá ser salvo? Hermano, no importa si cree que está viviendo una correcta vida de fe, si blasfema contra el Espíritu Santo, eso será oponerse a Dios. Los que tienen buen corazón y tienen además comunión con Dios, se regocijarán al enterarse de un milagro o de algo hecho por el Espíritu Santo en cualquier parte del mundo. No obstante, hay quienes, a pesar que declaran creer en Dios, tienen celos y murmuran de lo que el Espíritu Santo hace en otras iglesias. Hermano, decir o tan solo pensar que los milagros de sanidad hechos por el Espíritu Santo son hechos por Satanás, o calificar de sectas a las iglesias cristianas en donde se efectúan esas señales, todo eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Volviendo al mensaje, Juan capítulo 4, versículo 48 cita: entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermano, Jesús y los apóstoles dieron testimonio del Dios viviente haciendo señales y prodigios. Esteban y Felipe realizaron milagros asombrosos a pesar de ser solo diáconos, y por medio de esas señales muchos llegaron a creer en Dios. Dios, quien es el mismo ayer, hoy y siempre, manifiesta señales y prodigios a través de quien le plazca, y por medio de esos milagros da testimonio de sí mismo. Por tanto, si alguien habla en contra de las obras manifiestas de Dios hechas por el Espíritu Santo, eso es blasfemar y oponerse a Dios, y no hay perdón para ese pecado. Si uno de verdad cree en Dios y conoce la Biblia, jamás podría blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, Dios dice que aquellos que hacen esto no serán perdonados en este tiempo ni en el venidero. No obstante, como cita el pasaje, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. En algunos casos, alguien que no ha recibido el Espíritu Santo o que no conoce la palabra de Dios, podría condenar las obras del Espíritu Santo. Eso no será oponerse a Dios, pero puede considerarse como hablar en contra del Hijo del Hombre. Ahora bien, si se arrepiente completamente de ese pecado, puede ser perdonado. En la siguiente prédica les explicaré el segundo pecado que conduce a la muerte. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, anteriormente he predicado en otras iglesias sobre los pecados que son de muerte. Luego de la prédica, los hermanos de la iglesia e incluso sus líderes me decían que no sabían que existían estos pasajes en la Biblia. No sabían que existían esos pecados de muerte. Hermano, si no conoce lo que está claramente escrito en la Biblia, Satanás los zamaqueará en cualquier momento. Por eso, siempre estará pasando por pruebas. Todos ustedes que ya han escuchado hoy este mensaje,
no deben comportarse como esas 5 vírgenes necias e insensatas. Más bien, los animo a que se esfuercen por vivir conforme a la palabra de Dios como verdaderos hijos del eterno Padre Celestial. Hermanos, hoy en día tenemos varios pastores muy populares y reconocidos en nuestra iglesia. Antes, a mí me habían puesto un apodo. Me llamaban el Sol Naciente. ¿Y saben algo? No me molestó. De hecho, me agradó. Ahora, en esta iglesia, tenemos varios pastores que son como estrellas resplandecientes. Ustedes los conocen. Les hago una pregunta. ¿Por qué creen que Dios los usa? ¿Saben por qué? Porque son valientes. Enseñan a los demás cómo llegar al verdadero arrepentimiento. Repito la pregunta. ¿Por qué creen que Dios los usa? Los usa porque también viven y cumplen con el primer y el segundo mandamiento. ¿Cuáles son? El primero es amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con toda su vida. Estos pastores han cortado con toda atadura al mundo y ahora aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su vida. E igualmente aman al Señor y a su pastor. No tienen deseo alguno por el mundo ni por nada carnal. Han cortado con todo lo mundano y aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Por eso han cumplido con el primer mandamiento. Luego también han cumplido con el segundo mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. Como buscan solo a Dios, obedecen solo su voluntad, ponen todo su esfuerzo en salvar a más almas y guiarlas a la mejor morada en el reino de los cielos. Eso agrada a Dios. Puesto que están cumpliendo de esta manera con los mandamientos de Dios, le pregunto, ¿acaso creen que Dios no los usaría? Además, como se lee en Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en nuestro corazón, que recibiremos cualquier cosa que le pidamos en oración. Como han cortado con todo lo mundano y solo buscan a Dios, son confiables. Por eso predican la palabra de Dios tan valiente y confiadamente. Muchos de ustedes los han oído predicar y luego se han arrepentido completamente de sus pecados. Hermano, la Biblia es absolutamente verdadera. Si corta con toda atadura al mundo, su confianza en Dios será mayor. Su fe se afirmará, será más segura. Y al orar por otros, Dios obrará. Los enfermos sanarán, los cojos andarán, los mudos hablarán y los sordos oirán. Todos ustedes pueden llegar a este nivel. ¿Cuántos quieren hacerlo? Hermanos, si nuestros pastores y líderes pudieran orar y hacer que en un año una sola persona se levantara de su silla de ruedas, no habría nadie usando sillas de ruedas en esta iglesia. Oro en el nombre del Señor para que siempre puedan experimentar en sus vidas el poder de Dios, quien siempre lo ayudará, lo guiará y lo bendecirá. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria.
sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.